Continuando con el tema de muestreo para aceptación, recordemos que el mismo consiste en tomar decisiones sobre la aceptación o rechazo de un lote en función del número de unidades defectuosas o de defectos presentes en una muestra. Para ello diseñamos planes de muestreo que pueden ser por atributos o por variables. El muestreo para aceptación por atributos se utiliza cuando al evaluar las características de la calidad de una unidad inspeccionada, independientemente de cuáles sean estas características, se clasifica como defectuoso o no defectuoso, recordando que un producto defectuoso puede tener uno o más defectos. Si tenemos un lote cuyo tamaño lo denotamos con la letra N mayúscula y del mismo tomamos una muestra cuyo tamaño la denotamos con la letra N minúscula, podremos determinar la cantidad de unidades defectuosas denotadas con la letra D minúscula que se encuentran en la muestra. Si comparamos este número con el máximo definido como nivel para aceptación, podemos tomar la decisión de aceptar o de rechazar el lote. En relación con el muestreo para aceptación por atributos, vamos a estudiar dos modelos que son el de la ISO 2589, conocida tradicionalmente como la Military Standard 105D, y que en Venezuela tiene su homóloga en la norma Covenin 3133, y el modelo Dodge-Romy. Este último presenta como ventaja que incluye un proceso de rectificación que permite mejorar la calidad de salida del lote, mientras que la ISO 2589 solo indica los criterios que definen si se acepta o si se rechaza el lote. La ISO 2589 define tres tipos de inspección. La inspección normal, que es la utilizada mayormente cuando se inicia el proceso de inspección o cuando se desconoce la calidad promedio que ofrece el proveedor. En este caso nos referimos al proveedor del lote, que puede ser externo cuando se trata de materia prima o un proceso de la misma organización cuando es producto terminado o en proceso. Luego tenemos la inspección estricta, que se realiza cuando la calidad del proveedor no satisface al plan de muestreo adoptado y se hace necesario inspeccionar de forma más rigurosa. Por último tenemos la inspección reducida, que se implementa cuando se ha demostrado que el proveedor puede proporcionar una calidad superior a la establecida en el plan de muestreo y por lo tanto se puede inspeccionar de una forma menos rigurosa. La ISO 2589 define planes de muestreo para cada uno de estos casos y también las reglas que rigen cuándo cambiar de un tipo de muestreo a otro. Es importante señalar que los tipos de inspección mencionados se aplican con procedimientos de inspección simples, dobles y múltiples, y que la norma proporciona esquemas y reglas de cambio para cada uno. Otro elemento de importancia en los planes de muestreo con base en la norma ISO 2589 son los niveles de inspección, que pueden ser del tipo general o especial. Un plan de inspección general se divide en tres categorías, 1, 2 y 3. Por lo general, a menos que se haya acordado algo diferente entre proveedor y cliente, se aplica un nivel de inspección general 2. El general 1 es usado si muy poca producción ha sido rechazada y se justifica reducir las inspecciones. El nivel de inspección general 3 se usa cuando se desconfía de la calidad de los lotes o estos han demostrado ser de mala calidad y es necesario aumentar la inspección. Los niveles de inspección especial S1, S2, S3 y S4 se utilizan cuando se requiere que el tamaño de muestra sea pequeño, por ejemplo, en las pruebas destructivas, asumiendo el riesgo, por supuesto, de aceptar niveles de calidad inferiores al requerido. Para implementar los planes de muestreo para aceptación por atributos, de acuerdo con ISO 2589, es necesario definir tres elementos. El primero es el nivel de calidad de aceptación o NCA, también conocido como AQL por sus siglas en inglés, la letra clave para el tamaño de muestra y el número de aceptación. El AQL debe ser definido entre proveedor y cliente y es el máximo porcentaje de unidades defectuosas o de defectos en 100 unidades que debe presentarse para que el plan de muestreo dé por resultado la aceptación de los lotes inspeccionados. La letra clave del tamaño de la muestra es un carácter que se obtiene en función del tamaño del lote y del nivel de inspección seleccionado, directamente de una tabla que ya veremos. El número de aceptación es la mayor cantidad de unidades defectuosas o de defectos que se puede admitir para aceptar el lote. Este se obtiene de una tabla que relaciona el AQL o nivel de calidad de aceptación
y la letra clave. Veamos esto con un ejemplo. Un fabricante de pasta de tomate evalúa la calidad del producto envasado verificando las siguientes propiedades: nivel de llenado, presencia de fugas, etiquetado, donde se ve la linealidad, el pegado y la apariencia general. Conjuntamente con su cliente han definido un nivel de calidad de aceptación de 1.5. Si produce un lote de 507 unidades, 1. Determinar un plan de muestreo adecuado. Y 2. Se inspecciona la muestra y se encuentra lo siguiente: 2 envases con fugas, 3 envases con etiquetas despegadas y 0 envases con nivel de llenado fuera de especificación. La pregunta es: ¿el lote se acepta o se rechaza? Como no se da otra información, asumiremos un nivel de inspección general 2. En la tabla de la letra clave para el tamaño de muestra buscamos el tamaño del lote de 507, que está entre 501 y 1200. Al interceptarlo con el nivel de inspección general 2, encontramos que la letra clave es J. Con este dato y el AQL buscamos en la tabla correspondiente que se encuentra la norma para los muestreos normal, estricto y reducido, sean simples, dobles o múltiples. Es importante seleccionar la tabla adecuada. En la figura tenemos la tabla para muestreo simple con inspección normal. Si intersectamos la letra J con el AQL de 1.5, tenemos dos números. A la izquierda el número de aceptación. Si los defectuosos son menores o iguales al mismo, entonces se acepta el lote. El de la derecha es el número de rechazo. Si las unidades defectuosas son iguales o mayores a este número, se rechaza el lote. En nuestro caso vemos que para la letra J el tamaño de la muestra es de 80, el número de aceptación es 3 y el de rechazo 4. Entonces, nuestro plan de muestreo es número de calidad aceptable 1.5, tamaño de muestra 80, número de aceptación 3 y número de rechazo 4. En el enunciado del problema podemos ver que hay un total de 5 unidades defectuosas, 2 con fugas y 3 con defectos de etiquetado. Con base en lo determinado anteriormente, con un 5 unidades defectuosas, el lote debe ser rechazado porque supera el número de rechazo determinado en el plan de inspección. Supongamos que nuestro AQL en lugar de 1.5 hubiera sido de 2.5, que es el valor que sigue en la tabla. Entonces el lote sería aceptado, quedando en evidencia que a menores valores de AQL, mayor exigencia en la inspección. Veamos un momento el caso de que el AQL hubiera sido de 0.1. Si vamos a la letra J, vemos que al intersectar con 0.1, en lugar de valores tenemos una flecha descendente. Esto quiere decir que tomaríamos la letra indicada por dicha flecha, que sería K, con un tamaño de muestra de 125. Esto nos llevaría a un muestreo más exigente. Como pueden ver, el procedimiento es sencillo para la toma de decisiones. Su desventaja es que, como se mencionó anteriormente, podemos decidir aceptar o rechazar, pero no mejorar la calidad del lote. Resumiendo, el procedimiento a seguir es determinar el tamaño del lote, especificar el nivel de calidad de aceptación, escoger el nivel de inspección, que suele ser 2, y cambiarlo si la situación lo justifica, encontrar la letra clave entrando con N y el nivel de inspección, determinar el tipo de plan de muestreo a usar, simple, doble o múltiple, definir el plan de muestreo entrando a la tabla correspondiente con la letra código y el AQL, estableciendo los valores de N, AC y RE. Ahora veamos cómo se aplican las reglas de cambio entre inspecciones normal, estricta y reducida. En un inicio partimos de la inspección normal. Supongamos que ocurren estas dos condiciones de forma simultánea. El número total de defectuosos o defectos en los últimos 10 lotes aceptados es menor al número de aceptación correspondiente al plan de muestreo y además la producción es estable. Tenemos entonces condiciones suficientes para pasar a una inspección reducida y nos mantendremos haciendo la inspección reducida hasta que ocurra al menos una de las siguientes situaciones. Se rechaza un lote, la producción se hace irregular, la producción se interrumpe o el cliente lo solicita. En este caso pasaríamos nuevamente a inspección normal.
Por otra parte, si en 5 lotes consecutivos rechazamos 2, es decir, que es necesario analizar el resultado del lote actual y de los 4 anteriores. Entonces, si ya había un rechazo en uno de estos 4 y el actual también se rechaza, entonces debemos pasar a inspección estricta. Nos mantendremos entonces en inspección estricta hasta que se acepten 5 lotes consecutivos, pudiendo pasar nuevamente a inspección normal. Pero si en 10 lotes consecutivos no hemos podido regresar a la inspección normal, entonces está claro que hay problemas en el proceso y se debería interrumpir la inspección hasta introducir mejoras, o de lo contrario, las pérdidas por lotes rechazados sería considerable. Con esto básicamente se cubre lo que se requiere saber del muestreo para aceptación por atributos de la norma ISO 25889. Es muy importante entonces elegir la tabla adecuada al tipo de muestreo una vez que se haya definido un nivel de calidad aceptable entre cliente y proveedor, lo cual se realiza considerando los riesgos del muestreo visto en el apartado anterior.